Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. En el día de hoy vamos a finalizar con el Salmo 52. Este salmo donde el rey David, en medio de ese periodo de persecución que estaba viviendo por parte del rey Saúl, David todavía no era rey, simplemente era el ungido y estaba esperando el momento de su reinado. Y mientras tanto él le servía a Saúl con sus dones, con sus talentos, y le era de bendición a Saúl. Pero Saúl tenía envidia y maldad en su corazón para con él y deseaba matarlo porque estaba atormentado por demonios. Y en medio de todo eso es que David crea este salmo inspirado por Dios, donde habla de lo que Dios va a hacer con los malos y específicamente profetizó en el Salmo lo que ocurrió con Saúl. De tal manera que Saúl fue desarraigado de su trono, desarraigado de su casa, y aún su casa fue desarraigada. Y en el versículo 8, David dice de sí mismo: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Ahora, fijémonos que David no estaba, cuando escribió esto, no estaba en el mejor momento. Estaba, huyendo, estaba siendo traicionado, soportando que gente lo traicione, lo juzgue, lo critique, le avise a Saúl dónde estaba para que lo vayan a matar. Bueno, una serie de cosas. Sin embargo, David dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. ¿Pero por qué dice esto? Muy simple. Porque él logró guardar su corazón a pesar de todo. De hecho, David, en esa época de persecución, tuvo la oportunidad de matar a Saúl y nadie le hubiese dicho nada. Sin embargo, él, cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, dice que cortó el borde de su manto porque tuvo temor de Dios, de tocar al ungido de Dios. Esto nos muestra el corazón de David, que a pesar de ser perseguido, de todo lo que vivió, sin embargo, él supo guardar su corazón. Por eso se mantuvo como olivo verde en la casa de Dios. No es que estaba él ya reinando, no es que estaba él ya en esa situación poderosa. ¿Cuánta enseñanza hay acerca de lo que significa estar en la casa de Dios? En la casa de Dios estoy cuando me acerco a Él y en mi corazón se acerca a Él. Ahí estoy en la casa de Dios. No, yo no soy cristiano yo cuando voy a la iglesia. Yo soy cristiano en todo tiempo. No tengo comunión con Dios o alabo al Señor cuando voy al culto. Yo tengo comunión con Dios y estoy con Dios en todo tiempo. Por eso dice: estoy como olivo verde. Un olivo verde significa que no estaba quemado, que no estaba agobiado, que no estaba a punto de tirar la toalla, sino el que se sentía fortalecido. ¿Pero por qué? Porque había entendido, porque sigue diciendo: en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Su confianza no estaba puesta en hombre, en instituciones. Él había desarrollado su confianza en Dios mientras estaba en esa situación que él vivió de joven, cuidando las ovejas de su padre.
Quizás no nos damos cuenta, pero en la historia de David y cómo fue ungido por Dios, encontramos que Dios le dijo a Samuel que vaya a la casa de Isaí porque ahí iba a encontrar el rey que iba a suceder a Saúl. Y Samuel se acerca a la casa de Isaí y le dice a Isaí lo que iba a hacer y hace venir a todos sus hijos. Y empieza con el mayor y pareciera que ese era porque tenía todo el porte como de un rey, pero cuando Saúl se iba a abalanzar para ungirlo, Dios le dice a Saúl, no, ese no, porque yo no miro lo que miran los hombres, yo miro el corazón. Y entonces comenzaron a pasar todos los hijos de David, de Isaí, hermanos mayores de David, y ninguno de ellos era. Y en el momento que se acabaron todos los hijos de David, Saúl dice, ¿no tienes otro hijo? Y presta atención lo que dice Isaí. Sí, David, que es el pequeño, pero él es el que está cuidando de las ovejas. En el corazón del padre estaba menospreciando a su hijo. Sin embargo, su hijo, en medio del menosprecio, lo que estaba haciendo es desarrollar su comunión con Dios de tal manera que una confianza y una fortaleza estaba en el corazón de David, de tal manera, que capítulos después David cuenta que cuando venía el oso, cuando venía el león a comerse las ovejas de su padre, él los enfrentaba y los vencía, y había desarrollado la confianza y la fuerza en el Señor para vivir y hacer lo que tenía que hacer. Por eso dice, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. David siempre tuvo que luchar, tuvo que pelear siempre, y en cada lucha y en cada pelea encontró que Dios estaba con él, que Dios le daba la fuerza, que Dios estaba dándole la victoria en cada lucha y en cada pelea. Por eso no perdió, nunca perdió el norte, el sentido de su vida, el llamado, sí, porque muchas veces cuando la lucha arrecia y los problemas arrecian, mucha gente suele perder el sentido de su vida como hijos de Dios, el llamado de Dios. David no lo perdió porque guardó su corazón. Hosana en las alturas, exaltarán nuestro Rey.
termina este Salmo 52 en el versículo 9, cuando David dice: te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. ¿Qué corazón no cuestionó a Dios? ¿Cuántas veces cuestionamos a Dios? ¿Por qué tienes que hacer esto de esta manera? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que padecer? ¿Por qué me toca siempre a mí? ¿Cuántas cosas podemos decir los seres humanos? Podemos decir los hijos de Dios con respecto a que no entendemos a Dios. Sin embargo, David conocía a Dios, aunque no entendía exactamente y comprendía el 100%. Así como no conocemos el camino del viento y como no conocemos cómo crecen los huesos en el vientre de una madre, así no conocemos la obra de Dios. No podemos conocer todo. ¿Quién escudriñará la mente de Dios? Y David lo entendía y dice: ¿por qué lo has hecho así? Lo tomó como viene y ya está, lo tomó de parte de Dios como viene, lo aceptó. Y a pesar de lo que vivía, alabó al Señor y aceptó. Y dice: y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Y siguió esperando. No tomó él las cartas en su mano. Hay mucha gente que dice: hay que tomar el toro por los cuernos y hacer. Y él supo esperar en que Dios haga justicia con Saúl. Él no se metió con el ungido de Dios. Esperó en Dios. Y Dios fue el que cumplió. Y obró con Saúl. Y le hizo justicia a David. Son cosas que debemos aprender. La verdadera fe no es la de aquel que parece que todo le va bien. La verdadera fe se demuestra en cuál es mi actitud cuando las cosas me van mal. ¿Cuál es mi actitud cuando vivo esas injusticias, vivo esa persecución, vivo esa situación de que parezco que estoy como abandonado? Ese es verdaderamente el corazón. David lo había entendido y dijo: porque así lo has decidido. Porque él había entendido que no estaba en las manos de los hombres, sino que estaba en las manos de Dios. Y el que está en las manos de Dios, dice la Biblia, que nada ni nadie lo tocará. Muchas veces pensamos que nuestra vida depende de los hombres y nuestra vida no depende de los hombres, depende de Dios. Y cuando nuestra vida depende de Dios, Dios no falla. Eso es lo que había entendido David, que Dios no falla, que puede tardar un poquito más o un poquito menos, que podrá pasar el tiempo y parecer que todo es negro. Pero sabía que si Dios lo había decidido así, es para bien. Porque en los caminos de los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien. A aquellos que con un propósito fueron llamados. Cuando entendemos el llamado, el propósito de Dios para nuestras vidas, sabemos que todas las cosas, sí, aún las duras, las negativas, las injusticias, las persecuciones, todo ayuda para bien, conforme a ese propósito que Dios diseñó para nuestras vidas y conforme a ese llamado que Dios puso en cada uno de nosotros.